¿Empiezo yo? Sí, 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 sí. perfecto. Dale, vamos. Bueno, muchas gracias. Una oportunidad me invitaron a hablar a Brasil y me tocó último. Y tenía que hablar sobre decisiones de la Corte en cuanto a detención de personas. Y claro, la gente se había ido, quedaba muy poca gente, todos brasileños, no entendían nada. Agradecí profundamente la atención que me prestaban, era como muy, muy cálidos. No se entendía nada de lo que yo decía porque hablaba en castellano. Así que bueno, voy a esperar, espero que esto sea un poco mejor. Estuvimos muchas horas. Para mí es un enorme honor que me hayan propuesto para cerrar la jornada, esta fundante de la red de juezas y jueces de nuestro país. Un gran honor por dos razones. Una, yo hace casi 40 años que soy juez que soy juez no, que trabajo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y más de 40 que vengo a esta facultad. Así que se juntan acá mis dos espacios de pertenencia más grandes, digamos, ¿no? Entré siendo estudiante, ingresé en el 82, era Malvinas, era una dictadura, todos los juicios eran con jueces instructores, no había ni sueño de juicio por jurados. Era el único sueño era terminar con la violencia estatal que arrasaba con los derechos durante la dictadura y pasó mucho tiempo desde ese momento. Toda esta cuestión del acusatorio no, ni siquiera era pensable. De hecho, terminó la dictadura y al año siguiente tuvimos una reforma, la 23057, que traía la reincidencia real y 41 años más tarde nos la sacaron hace poco con la reincidencia ficta, con esta forma media rara, aparte de reincidencia ficta, que no se entiende qué significa, ¿no? Y yo creo que nos espera una época bastante oscura, ¿no? Porque van a venir más leyes duras en la apertura de las sesiones del Congreso. El presidente anunció que iba a modificar el Código Penal, por lo que parece que va a venir ahora. Prometió que iba a bajar la edad de imputabilidad penal. Con lo cual, pareciera que lo que viene es bastante oscuro. De hecho, dos profesores de esta casa con una diferencia de posicionamiento teórico bastante apreciable, como Salcinetti y Zaffaroni, los dos ya se expidieron en contra de este proyecto que, como bien dicen, todos creemos que es de determinada manera, pero no conocemos a fondo. Creo que también tenemos una cuestión que tendríamos que pensar, que es también cierta cuestión de desdibujamiento del Poder Judicial de diferentes formas, digamos. De hecho, tenemos una Corte Nacional que está desmembrada, digamos, unos nombramientos así entre gallos y medias noches de Lijo y García Mancilla en su momento que fueron medio vergonzosos, medio con un solo ojo. El día antes en que el Senado empezara a funcionar se los nombró y muy poco duró García Mancilla, digamos. Eh, Tenemos todo lo que en la provincia de Buenos Aires, más de la mitad de la Corte no está nombrada, no tenemos defensor general. A nivel nación se está hablando de un procedimiento acusatorio, pero no hay procurador o procuradora, con lo cual un procedimiento acusatorio sin cabeza de Ministerio Público es medio extraño. Las peleas dentro de la Corte que aparecían en los diarios, incluso el juicio político, opinemos o no lo que opinemos sobre los miembros de la Corte, fue una especie de circo un poco extraño que ocurrió cuando ya caía el gobierno anterior y continuaban las audiencias cuestionando a los jueces, con lo cual creo que hay también una situación de debilitamiento de la figura de los jueces bastante fuerte, digamos. En general, el trabajo de los jueces y juezas es bastante solitario. Algunas de las cosas que voy a decir tal vez ya se dijeron aquí. En realidad, y sobre todo ahora que se busca una mayor eficiencia y a partir de la mayor eficiencia y una idea de jueces de órganos unipersonales que van eliminando la deliberación. Cuando yo entré en el Poder Judicial, cuando me nombraron juez, por ejemplo, en el juzgado correccional en el año 98, con el nuevo código, hoy ya viejo, pero nuevo código en la provincia de Buenos Aires, lo máximo que hacía un juez, un órgano unipersonal, era una condena hasta 3 años, que era el límite del juez correccional. Hoy en un juicio abreviado pueden condenar hasta 15 años un solo juez, digamos. Y contaba aquí en Bayro, si no me equivoco, que en Tucumán incluso se puede imponer una pena por abreviado, una pena perpetua. Y resolver entrar en la casa de alguien, detener a alguien, resolver que una persona va presa por muchos años, esto la verdad que es una mochila muy fuerte para cualquier ser humano en general, digamos. Y a mí, por ejemplo, inicialmente, ahora pensando en de qué manera este trabajo solitario puede ser compartido, para mí fue muy importante en su momento. Me acuerdo cuando a mí me nombró juez la primera vez, en las primeras decisiones, tenía un amigo, Garibaldi, que ya era juez en San Martín, habían nombrado conmigo a Liliana de Innocenti como primera jueza en San Martín.
Después Marta de la Arena, otra jueza ejemplar, que era una jueza correccional, eran momentos donde uno discutía cosas que tenía que decidir, en parte porque solo no alcanzaba, no para que otro tomara la responsabilidad de uno, pero sí para sentirse acompañado en algún tipo de debate que nos tocaba de manera parecida. Yo tengo un caballito de batalla que es esta idea de que los jueces, esta idea del carácter performativo del vocabulario o del discurso judicial. Nosotros hacemos cosas con palabras, digamos, para decirlo como decía un filósofo. Robert Cover decía, un norteamericano, que la palabra del juez es el gatillo hacia la acción. Un juez dice yo te condeno y una puerta se cierra con un candado en una unidad penitenciaria, a lo mejor a cientos de kilómetros donde el juez está hablando. Y esta manera de transformar la realidad mediante la palabra implica que los jueces tenemos, aparte de la posibilidad de poner fin a un conflicto mediante aquello que decimos. Aquello que decimos en el sentido de que declaramos culpable, de que distribuimos responsabilidades, de que asignamos un castigo a una persona. Esto implica de alguna manera la necesidad de hacer esta comunidad más tolerable. Es un valor instrumental el de los jueces, donde la verdad es importante, pero es una verdad puesta con una función, que tenga una función dentro de un conflicto que hay dentro de una comunidad. También es cierto que las palabras de los jueces se van vaciando cuando decimos cosas que no pasan. También cuando usamos, por ejemplo, cuando decimos, bueno, las cárceles son sanas y limpias, y entonces tenemos resoluciones donde las llenamos con declaraciones universales de derechos humanos, interamericanas, fallo de la Corte Interamericana, y el tipo está metido en un buzón con cuatro tipos más en General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, donde el agua está llega por horas porque no se puede llevar agua tanto al municipio de General Alvear como la unidad penitenciaria, entonces se turnan para que les llegue el agua. Entonces, bueno, es un poder que lleva a veces a gente a lugares inmundos, digamos, que a veces lo que hace es cuestiona o puede limitar a los demás poderes. Es un poder que incluso puede ser percibido por las víctimas como una ausencia de cualquier empatía de parte de los jueces. A veces las víctimas se sienten también muy solas respecto de un sistema donde los jueces tienen que intervenir y a lo mejor no encuentran un eco a lo que ellos pueden esperar, digamos. Y encontrarnos, entonces, entre todos, esta idea de la red es fantástica. Es la posibilidad de lo que decía. A mí me gustó mucho que abriera la jornada Estela Maris Martínez porque ella es especialista en esto que nos contaba. Es decir, bueno, de qué manera una red permite que podamos pensar de otra manera, permite que nos podamos acompañar de una manera distinta, no acompañarnos para no asumir responsabilidades, pero sí para poder acercarnos los unos a los otros sobre las inquietudes que tenemos, las dificultades que tenemos, los miedos que tenemos, porque vuelvo a decir, no el miedo a que me escrachen en un diario, estamos mandando un tipo 20 años a la cárcel, ¿está bien? Estamos diciendo a una persona que dice que la violaron, que en realidad no está probado que la violaron. Y esto, aunque sea lo que debamos hacer, es algo que es muy difícil, es algo en lo que necesitamos una reflexión sobre aquello que hacemos. Yo tengo la suerte de pertenecer a la red de jueces de la provincia de Buenos Aires, que desde hace muchos años, ya lo mencionamos varias veces, está uniéndonos a muchos de los jueces de la provincia. Es una red horizontal, es una red democrática, discutimos cuestiones de muy profundas hasta a veces alguna resolución de la Corte que uno no entiende y que empezamos entonces a pasarnos entre nosotros. Es un acompañamiento que tampoco pretende la cobardía de escudarme en una corporación para que se pasen desapercibidos mis propios defectos, sino que en realidad es una asociación con una mirada empática que a su vez también tiene la posibilidad de tener una mirada crítica sobre el otro, de poder pensarnos de qué manera trabajamos. Y esto es lo que creo que va a poder hacer la red nacional y que es uno de los objetivos por los cuales es tan necesaria. Pero bueno, también como decían recién, no somos todos iguales, no todos pensamos lo mismo. Hay muchos jueces que les parece muy bien que un tipo esté pudriéndose en una unidad penitenciaria o que les parece que con poca prueba se puede condenar. Y la imagen que nuestra comunidad tiene de nosotros tampoco siempre es genial, digamos, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, tenemos que ir adelante y todos hablamos como si fuésemos los protagonistas de la propia estatua que van a construir respecto a nosotros, pero a veces la comunidad no nos ve bien. A mí me gusta mucho recurrir siempre al Martín Fierro. El Martín Fierro, que es el poema nacional, que es aquel que teóricamente refleja aquello que somos, aquello que a principios del siglo XX dicen que Lugones y Ricardo Rojas construyeron como épica nacional. Esto que Borges decía, seríamos mejor si hubiésemos tenido al Facundo y no a Martín Fierro como libro nacional. No sé si lo decía en serio, esto que lo podemos discutir, pero no hablamos de Borges. Es cierto que en Martín Fierro la imagen de Jesús es una imagen, digamos, la epopeya de Martín Fierro es ir contra los jueces.
Ese es un juez lo lleva a la frontera para que en ese castigo que era ir a pelear contra los indios y se da cuenta que en realidad está trabajando para el negocio del que está dirigiendo el cuartel en el que está. Cruz, su par, el que es de la estrella del mismo palo, también tiene problemas con un juez y por eso está donde está. Al hijo mayor lo mete preso un juez de manera injusta. Al hijo menor lo lleva con el viejo Vizcacha después de robarle todo. Un juez que se ocupa de él cuando quedó huérfano. Picardía, el hijo de Cruz, también es perseguido por la justicia y cuando Fierro vuelve a la civilización después de estar entre los salvajes, como aparece en el libro, es porque se murió el juez que 10 años antes lo estaba persiguiendo. Y a su vez hay una frase a mí que siempre me interesó mucho, que todos conocemos del viejo Vizcacha, séte amigo del juez, tener un palenque donde rascarte, que habla de una justicia espuria, digamos, ¿no? Y de la construcción social de una justicia espuria, la construcción de una justicia donde uno tiene que hacerse amigo del juez, pero donde un juez construye amigos en función de los cuales puede tomar decisiones. Entonces, la idea de juez es una idea a la que podemos recurrir de diferentes maneras. ¿Qué jueces queremos ser? Evidentemente, Martín Fierro mismo asesinó a dos personas, a una de manera muy injusta, al Moreno, digamos. Igual es nuestro libro nacional, es un clásico en el que vernos incluso como espejo deformado, como espejo para poder ser mejores, no simplemente para tomarlo de manera literal. Y en esto de ser mejores es para lo que tenemos a la red también. Somos en general jueces y juezas que estamos pensando que tenemos una obligación respecto de la comunidad. Tenemos demandas de una comunidad que tiene que ver con situaciones de miedo, con situaciones de inseguridad, con situaciones a veces de personas que sufren por una pérdida o que sufren porque tienen una persona detenida en un lugar lejano y sin saber qué está pasando con su integridad física. Yo creo que pensando en cuáles son los problemas que nos aquejan, muchos de los cuales ya se mencionaron acá, yo tracé como cuatro líneas que a mí al menos me parecerían interesantes pensar entre todos. Pensar, y de hecho, bueno, ni siquiera sé yo qué opino de estas cosas, digamos, ¿no? Una es la independencia de los jueces, que se habló mucho, Gustavo mencionó fuertemente esta idea que está pasando en la provincia de Buenos Aires con la elección de los jueces, cómo se seleccionan los magistrados, ¿no? Esta idea, pero no solo cómo se seleccionan, cómo se los hace esperar. Hay una idea de disciplinamiento también que está, aunque yo sea juez de una provincia donde solo juzgo hurtos, que me tengan esperando mucho tiempo para ver si me nombran, con otros tipos en la terna, sabiendo que cosas que pueden pasar me pueden llevar a otro lado del que estoy, me pueden nombrar o me pueden nombrar, no digo a mí en persona, personalmente, sino como estrategia de disciplinamiento, es fantástica. Si después, yo no sé, yo no conozco muchos casos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de hechos de corrupción denunciados respecto de intendentes de la provincia de Buenos Aires, y en una intendencia donde las municipalidades entraron un contubernio, voy a decir, pues medio fuerte, con el Ministerio Público Fiscal en el funcionamiento de las propias fiscalías, digamos. Y hay un núcleo muy central en esto, entre el poder político y el Ministerio Público Fiscal. No digo que sea buscado, pero en las prácticas lo que genera es un cuerpo homogéneo que de alguna manera maneja la persecución penal, ¿no? La idea de los cargos vacantes, también estoy de acuerdo con esta idea de que los cargos vacantes también benefician a muchos jueces, ¿no? Y esta idea de jueces que van a juicios una vez por semana, 2 horas para ver un testimonio, esto no son juicios, es mentira, no son juicios. Sean de lesa humanidad, sea de AMIA, sea de una estafa estrafalaria, lo que sea, no se puede, digamos, el hecho de cobrar 2 sueldos para hacer juicios que no existen es realmente también una situación que debiera ser al menos denunciada por nosotros. Entonces, primero, la independencia de los jueces. ¿De qué manera hay o no una justicia independiente o sometida? También hay mucho de la familia judicial, ¿no? Mucho padre que está esperando que a su hijo lo nombren en algún lado y que también está de alguna manera jugando con la política. Todos saben o sabemos que más allá del prurito de cada uno después del examen, hay diálogos que uno tiende hacia algún lugar y que cuando tenga una morada más fuerte irá solo a pocos espacios, tiene una morada más débil, irá a buscarlo por todos lados. Esto es lo que efectivamente estoy tratando de describir, no de reprochar, digamos. Entonces, la independencia judicial. El segundo es esto que vivimos ahora, que es un procedimiento acusatorio que, como mencionaba Soso, por ejemplo, lo menciona cuando hace unos trabajos de estudio en Santa Fe, tiene que ver con una idea de que es un proceso que Adrián contaba, aparece como un procedimiento garantista en la década del 80, pero se convierte hoy en un procedimiento que deja perplejos a quienes lo siguen por su carácter supuestamente eficiente, ¿no? Yo me pregunto, cuando veo algunas posiciones tomadas por un gobierno que tiene claramente una decisión de mano dura,
que está conmigo hablando a favor de un procedimiento acusatorio, claramente no pareciera que estamos hablando de lo mismo que cuando yo hablaba de la idea de imparcialidad, también muy naif, ¿no? De igualdad de armas de un fiscal que puede negociar con una defensa. Pero lo que tenemos es un procedimiento que se caracteriza por ser eficiente, meter más gente presa por más tiempo, lo más rápido posible. De hecho, uno puede pensar, ¿por qué tomamos un modelo como el norteamericano, que es un modelo que es el que tiene más presos en todo el mundo? Digamos, este es el modelo penal norteamericano. Tal vez no sea solo por este modelo, sino por otras características, pero no deja de ser un dato que a su vez nosotros estamos viviendo dentro de de las modificaciones de los procedimientos, que el acusatorio es un procedimiento que genera esta especie de eficiencia que a su vez genera formas de abreviación, no digo las conciliaciones o estas formas que pueden ser pensadas a mi criterio de manera positiva, pero los abreviados, que también individualmente cada uno puede ser abreviado. Mi esposa me decía que ella creía que tiene que haber acá una acción de clase, porque nunca alguien va a ir a discutir un juicio abreviado cuando le conviene. Entonces es una trampa genial el juicio abreviado. Yo no, el que lo plantea tiene menos pena, entonces no se va a quejar, por eso hace el abreviado. Pero el sistema lo que genera es, Marcelo García, un defensor general de Matanza, hizo un estudio de qué pasa en Matanza, hay un 95% de juicios abreviados, y no me acuerdo bien el grado de aumento que hay entre las penas de los juicios abreviados y las penas de los juicios ordinarios. O sea, el apriete ahí es muy fuerte. O sea, una persona sabe que si va a un abreviado tiene menos pena, y si no va a un abreviado, como decía alguien aquí, espera el juicio dentro de 3 años. Y ahí el juez entonces también tiene una figura, que también esto depende de diferentes partes del país. Hay lugares como la provincia de Buenos Aires donde el abreviado no implica confesión y uno puede hacer, yo estoy de acuerdo también con esta idea que decía Adrián, de que es una forma de juicio, pero en general funciona y es visto incluso por muchos como una forma de homologación por parte del juez y como una cuestión de presión, y en algunas jurisdicciones, por lo que yo estoy apreciando, aparte se tiende al juez a sacarlo de la discusión y que solamente firme, homologue aquello que han fijado las partes. Y esto es claramente una renuncia absoluta a la idea de un juicio. Y también en esta cuestión del acusatorio, otro problema que también queda pendiente es quién es el que arma la política criminal. ¿El Ministerio Público? ¿La policía? ¿El Ministerio de Seguridad? Si viene si el juicio abreviado es simplemente que el fiscal agarre un sumario que hizo la policía y se pelee con la defensa para ver cuánta pena va a haber, y el juez simplemente firme, quien dirige esa política criminal es la policía. Y no digo que tenga la culpa, le asignaron eso, o sea, que le está dando de comer margaritas a los chanchos o como se diga, soy yo, no es la policía. Después me quejo y digo, uy, la policía hace todo. Bueno, diseñé otro estado, diseñé otra forma de persecución penal. Si no, vas a estar sometido a que dos personas de traje que van a los mismos colegios, usan los mismos autos, los chicos van no sé, a los mismos clubes, peleen en un juicio abreviado con una igualdad de armas que en realidad ya está armada desde el inicio por organismos del Ejecutivo que no tienen nada que ver con eso que está discutiendo en el juicio abreviado. Entonces, primero independencia de los jueces, después de qué manera impacta el procedimiento acusatorio. Una tercera cuestión que a mí me interesa que pensemos nosotros es en cierta especie de autosatisfacción discursiva que tenemos los jueces. Los jueces, si los jueces podemos hacer cosas con palabras, es para que hagamos cosas con palabras, no es para que no las hagamos. No es para que estemos tranquilos entre nosotros brindando con un champán y digamos, sí, los derechos y que estemos al día con las decisiones de la Corte Interamericana. Lo que tenemos que hacer es modificar la realidad porque para eso trabajamos. Y si no lo hacemos, nuestra palabra se va degradando y deja de tener sentido. Esto es lo que ocurre en general. A pesar de que votó en minoría en el segundo fallo Berbisky de la Corte Federal, Rosenkrantz, habiendo rechazado la de los corpus, yo creo que equivocadamente, pero dice algo que para mí es muy atinente. Él dice, los jueces no pueden seguir exhortando, no pueden declamar lo mal que se está, no podemos ser testigos de aquello que nosotros tenemos que modificar. Cuando vamos a las cárceles decimos esto es terrible, ya lo dije hace poco en la frase cuando hablamos de José Abreviado. Parecemos Brandoni con 3 empanadas. Pero qué fenómeno, y comemos la empanada. Y vamos a lugares de detención, la gente está mal y nosotros no estamos mal. Entonces después nos vamos, y como también decía Adrián, como no son iguales, notamos cierta diferencia, entonces pareciera que ya no nos importa. Y esto me parece que es grave. También Bacani dice la idea del oficio. El juez que te dice, el preso está pidiendo algo, yo ya oficié. Oficiar no es que la hora tenga atención médica. Lo que tiene que hacer es que él tenga atención médica, no mandar un oficio para que tenga atención médica. Si lo sabemos, si todos sabemos cuando decimos, bueno, que se lo provea de la atención adecuada.
esto nos deja tranquilos, pero esto no es proveer la atención adecuada. Tenemos que hacer operativa esa atención adecuada. Y lo último que tiene que ver con lo que se nos viene ahora es de qué manera no nos convertimos en parte de un engranaje de picar carne, digamos, ¿no? Y si va a haber más penas y si va a haber procedimientos más rápidos, de qué manera nosotros formamos parte de aquello que declamamos que no debemos formar parte. Hace un tiempo leí un trabajo también de un jurista norteamericano llamado Leo Katz, donde un juez de la República Democrática Alemana, en la vieja antes de la caída de la cortina de hierro, ocupaba el cargo de juez en la Alemania del Este y entre las condenas condenaba a los testigos de Jehová que tienen una pena muy alta por no respetar los principios del Estado democrático. En un momento ya frustrado, cansado de Alemania democrática, se pasó a Alemania federal, ¿no? Huyó de Alemania democrática. Pero iniciaron un juicio por aquello que él hacía como juez castigando a otras personas. Y Leo Katz, este norteamericano, decía, ¿habrá un momento en que a los jueces norteamericanos se les va a hacer responsables por las condenas que están imponiendo? Como se le hace responsable a este juez que se escapó de Alemania democrática. Va a haber un futuro donde digan, che, pues le ponías 15 años por un robo, 20 años por haber amenazado con un arma. Esto, algún día nos vamos a hacer cargo de que estamos haciendo esto. Y yo creo que este es un problema grave. En qué punto nosotros, se ve, por ejemplo, en lo que tiene que ver con hay algo, por ejemplo, que me parece que debemos trabajar, que es la política de persecución de comercialización de droga al menudeo. Todos los trabajos en territorio dan cuenta, y con esto de nuevo no estoy denunciando a la policía en general, pero de cómo la distribución del poder en los barrios tiene que ver con de qué manera la policía, los narcotraficantes, el poder político van repartiéndose el poder. Hay muchos trabajos de cómo se coloniza un barrio, cómo se intenta primero una suerte de ocupación y después de estabilidad dentro del barrio de parte de muchas bandas narcotraficantes. Y sin embargo, nosotros seguimos condenando a las personas a partir de sumarios policiales, que pueden ser fidedignos o no, pero tenemos noticia de que esto no es así. Y como también recién contaban aquí, cada vez hay más presos por venta de droga al menudeo. En la provincia de Buenos Aires va subiendo año a año el porcentaje. Ahora estamos siempre entre 12 y 13% de personas detenidas por venta de droga al menudeo. De nuevo, no estoy denunciando que todo esto sea falso. Estoy pensando que nosotros cerramos un esquema donde cada uno es una especie de banalidad del mal, cada uno hace su porción de manera más o menos razonable, pero cuando uno ve la pintura completa, lo que se da cuenta es que todos podemos estar contribuyendo a generar situaciones muy injustas, a pesar de mantener un discurso que no lo sea. Entonces, resumiendo, la independencia de los jueces, los efectos del sistema acusatorio, el dejar de tener prácticas discursivas que nos salvan en el discurso, pero que no nos alcanzan para modificar la realidad, y por otro, de qué manera podemos no ser parte estructural de una picadora de carne cuando vemos que las puertas cada vez se van cerrando de manera más fuerte. Como quiero decir, esto son propuestas para el futuro, no son palabras de cierre de este primer encuentro. No, mi intención no es cerrar el encuentro, porque es un encuentro que da inicio a una red que yo espero que dure mucho tiempo, una red en la que espero que podamos preguntarnos estas cosas. Tal vez para llegar a la conclusión de que no las podemos cambiar, tal vez para llegar a la conclusión, como dice Federico, que el nombramiento de los jueces tiene que tener un caudal político importante y aceptarlo, entonces, pero reflexionar a partir de esto para que sea una forma de nombramiento más transparente o más beneficiosa para la comunidad en la que vivimos. Espero que podamos trabajar juntos durante mucho tiempo y que esto se mantenga y esta red tenga la contención suficiente y la profundidad suficiente para tener el peso que quiero que tenga. Así que muchas gracias. Muy bueno. Bueno, luego de la magnífica exposición de Leonardo, se me ha dado la tarea de darle lectura a los puntos fundamentales del acta constitutiva de la red, a la cual a todos ustedes les pido sin dudas a esta hora un fuerte aplauso por haber quedado, así que gracias, felicitaciones. Así que sin más, paso a la lectura que dice lo siguiente, por supuesto, que además lo reafirmamos, esto, ¿no? Sí, como bien lo aclara la Nati por ahí. Lo siguiente es, las juezas y los jueces integrantes de la red de juezas y jueces penales de la República Argentina, el día 13 de octubre del 2025,
luego de los encuentros realizados, reconociendo las particularidades de cada territorio y jurisdicción provincial en un país federal respetuoso de las autonomías provinciales, ponemos de manifiesto nuestra preocupación por la transformación del sistema penal, que, pensado y diseñado originariamente como último recurso en una sociedad civilizada y democrática, hoy se ha convertido en la principal respuesta estatal frente a los conflictos sociales. Ello se produce en un contexto de debilitamiento y desaparición de las políticas públicas, de redes de contención y de la ausencia de instrumentos de desarrollo que deberían anteceder a cualquier intervención punitiva. Es evidente que nos encontramos ante una política de criminalización expansiva que privilegia una supuesta eficacia de la persecución punitiva en desmedro de los derechos y garantía de las personas más vulnerables, alejadas de los mandatos constitucionales y convencionales. Nuestra inquietud frente a políticas que, de forma persistente, se orientan a condicionar y disciplinar de forma directa o indirecta la independencia del Poder Judicial, que lejos de ser un privilegio de quienes ejercen la magistratura, es una garantía básica de los derechos de los y las habitantes de la Argentina. El menoscabo de la independencia judicial se traduce en la pauperización de la magistratura, la imposición de trabas burocráticas que restringen la actividad jurisdiccional, la aplicación de reglamentaciones legales y protocolares limitantes de la labor de magistrados y magistradas, el uso abusivo de mecanismos de reproche institucional, la dependencia financiera respecto de los otros poderes, falta de rigurosidad en los procesos de selección que redunda muchas veces en una íntima conexión de los jueces y juezas seleccionados con intereses partidarios e insostenibles demoras en la cobertura de vacantes, lo que incentiva a su vez el debilitamiento de la independencia judicial mediante la manipulación de los sistemas de asignación de subrogancias. Nuestro rechazo al uso recurrente de casos mediáticos como herramienta para imponer y promover políticas de mayor punibilidad. Estas estrategias se sostienen muchas veces en el dolor de las víctimas y derivan en un ensañamiento hacia juezas y jueces exacerbando sentimientos vindicativos, desatendiendo las características individuales de cada caso o aprovechándose de momentos de zozobra o de temor en la población en general. Con base en ello, reafirmamos: 1. El compromiso de quienes integramos la red en el trabajo diario para lograr un país más justo a través de un poder judicial cercano a las personas, sin desatender las realidades ni los datos sociales, con la responsabilidad que importa la toma de decisiones en casos que involucran bienes jurídicos fundamentales, donde las víctimas demandan justicia y se adoptan decisiones sobre personas detenidas en contextos de colapso carcelario. 2. El deber de aplicar nuestra formación y de dedicar todo el tiempo y el esfuerzo necesario para gestionar los conflictos penales conforme a las legislaciones procesales de cada jurisdicción y conforme a las constituciones por las que quien juró asumir el cargo en el marco de la normativa constitucional y convencional, asumir la responsabilidad de consolidar prácticas procesales ajustadas al marco convencional para el desarrollo de un modelo de enjuiciamiento penal que reafirme la vigencia de las normas constitucionales, que garantice tanto la desconcentración de funciones, evitando así la acumulación de poder en un único actor, como el control judicial suficiente y efectivo de todo acto que pueda afectar derechos fundamentales por parte de los órganos de persecución penal. 3. La defensa de la independencia judicial como garantía de los y las habitantes y la debida fundamentación de las decisiones como presupuesto y condición básica de un Estado constitucional de derecho. 4. El rechazo a toda política que busque debilitar la función activa del Poder Judicial en su deber de ejercer el control de legalidad sobre las investigaciones a cargo de agentes estatales y del Ministerio Público Fiscal, de velar por la constitucionalidad de las leyes, en tanto garante de los derechos fundamentales y de las libertades individuales. Dicho rechazo se extiende a cualquier intento de condicionamiento mediante la dependencia económica, la pauperización institucional o el diseño de vínculos que subordinen su funcionamiento
o la designación de magistrados y magistradas a intereses partidarios. 5. La necesidad del Poder Judicial en condiciones de asumir, la necesidad de un Poder Judicial en condiciones de asumir y de cumplir su rol institucional, mediante el fortalecimiento de la magistratura penal del país, tanto desde el punto de vista de la profesionalización y formación continua, como de la asignación de recursos necesarios para su funcionamiento. En prueba de conformidad, los integrantes aprueban el acta constitutiva en la fecha arriba indicada. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.